Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Cómic e Ilustración, el canal en el cual podréis encontrar una serie de consejos sobre el mundo del cómic y la ilustración. En esta ocasión vamos a hablar un poco de los personajes, ya estuvimos hablando de creación de proyectos, de cómo se hacen las páginas, de cómo se dibujan partes del cuerpo. Hemos hablado durante todos estos vídeos de muchas cosas, pero nunca hemos hablado de los personajes. Los personajes son la cosa clave de las historias. Una historia es buena dependiendo de cómo actúen sus personajes. Igual que una película es buena, sí, la historia de la película puede ser buena, pero si los actores son muy malos, o la cagan, o se equivocan, o hay fallos en la caracterización de los personajes, pues eso hace que de una película a una historia buena se nos vaya, se nos pierda. Bien, pues vamos a hacer unas pequeñas pautas para estos personajes. Yo enseñaré unas muestras de unos personajes que yo he creado hace poco. Bueno, tenía unos creados, pero los he mejorado y tal. Y bueno, he hecho como una hojita donde tengo unas preguntas, unas cosas que nos tendríamos que preguntar a nosotros mismos, por decirlo de alguna manera, a la hora de crear unos personajes. Si nuestro personaje, todo depende de, primero, si los personajes son creados ya, es decir, nosotros, por ejemplo, si tenemos que trabajar, por decirlo de alguna manera, para una serie de Batman y nos piden, seguramente antes de que nos den las páginas y tal, te dicen, bueno, diseñame estos personajes, ¿cómo los harías tú y tal? Vale, si yo tengo que diseñar el Batman, sabemos que Batman pues lleva un cinturón donde lleva sus herramientas, lleva una capa, dependiendo de cómo podemos hacer una capa de una manera o de otra. Todo depende. A la hora de crear esos personajes, nosotros a lo mejor la editorial te dice, bueno, pues te vamos a dar una serie en la que sale Batman, pero es Batman del futuro, en un futuro posapocalíptico y tal. Pues tú ahí ya tienes unas pautas que a la hora de diseñar ese traje, pues tiene que ser algo que sea postapocalíptico. Hemos visto muchas pelis tipo Mad Max, donde bueno, los trajes están hechos con restos de cosas que han encontrado porque no hay tiendas, no hay cosas, ¿vale? Entonces, ese personaje no va a ser exactamente igual que el Batman que estamos acostumbrados a ver. Por eso, depende del personaje que tengamos que diseñar, tanto si es un personaje que ya existe, como si es un personaje que nosotros vamos a inventarnos, hay una serie de pautas, nos tenemos que hacer una serie de preguntas. Por ejemplo, aquí he apuntado yo, ¿qué tipo de personaje es? ¿Es un personaje humano? Si es un personaje humano, pues nos podemos basar en personas del día a día, amigos, actores y cosas así, ¿vale? Si es un personaje antropomórfico, es un personaje extraterrestre, por ejemplo, yo que sé. Si es un personaje que tiene cabeza de león o tiene brazos de tigre, de león, pezuñas, no sé qué. Estas cosas tenemos que pensarlas antes de diseñar el personaje. Hacer como lo que se llama un brainstorming, una tormenta de ideas. Y mezclar todas esas cosas ahí. Tanto la personalidad del personaje, como las características físicas, si tiene la nariz grande, si es muy alto, si es muy bajo, todas estas cosas. Luego, ¿para qué voy a utilizar esos personajes? Por ejemplo, si esos personajes son para una historia, para un cómic, para una novela gráfica, o simplemente son diseñarlos y va a ser un libro. Va a ser un libro en el cual esos personajes, pues luego haremos una portada, ¿vale? Solo vamos a escribir texto, sería un libro de texto, y luego esos personajes pues los diseñamos para la portada. Bien, hay la diferencia de que si son unos personajes solamente diseñarlos para una ilustración, nos da igual un poco el carácter que tengan, si los queremos hacer enfadados o serios, ¿vale? Cada personaje. Si queremos diseñar un trasfondo histórico de ese personaje, como decir, yo que sé, tuvo pues una caída, o estuvo metido en drogas, o eh, tuvo una pelea hace poco y tiene la cara, no sé, podemos contar una historia, pero si son solo para esa imagen, luego no vamos a hacer más cosas. Entonces diseñamos ese personaje de un modo más general y luego lo dibujamos. Pero si para una historia, ya sea un cómic o una historia de algún tipo,
el personaje tiene que tener más personalidad, tenemos que saber cuál es su carácter, qué aficiones tiene, aunque luego no lo digamos o no se vea en esa historia reflejado, pero ese personaje tiene que tener vida, como decir, yo no conozco a las personas que veo por la calle, pero a lo mejor por su forma de andar, por su forma de ser o de contestarte, sabes si ha tenido un buen día, si ha tenido un mal día. Pues esas cosas luego las tenemos que reflejar nosotros en nuestra historia. No contaremos la historia de ese personaje, a lo mejor, o a lo mejor sí, depende si es un protagonista o no, pero tiene que tener esa personalidad. Luego, bueno, los personajes, esto ya lo he dicho, si pueden ser humanos o no. Si son personajes humanos, lo ideal no es copiar, sino que te bases a lo mejor en algún actor o alguna actriz que ya existe o algún amigo del cual podamos tener referencias pictóricas. Es decir, podemos hacer fotos o descargar fotos de internet donde se le vea a esa persona sonreír, a esa persona llorar, bueno, todas las expresiones, porque podríamos generar una galería y no tenemos que dibujar exactamente las personas igual, podemos cambiar el tipo de ojos y cosas, el tipo de pelo, las expresiones, o sea, si tiene una mandíbula más redondita, hacerla más cuadrada, estas cosas se pueden cambiar dependiendo del personaje que tú quieras crear. Pero si tomas como referencia a una persona que ya existe, es más fácil hacer las expresiones de esos personajes. Luego, las poses. Las poses también indican que el personaje sea de una manera o de otra. Ya hemos dicho antes que si ves una persona caminar por la calle, pues puedes saber si ha tenido un mal día o no. Si camina muy rápido, sabes que tiene prisa. Todas estas cosas nos expresan unas ideas de esos personajes. Luego, en la época que sucede es muy importante, porque el tipo de ropa que puede ser futurista, que nos la podríamos inventar, no es lo mismo que si está basado en una época real, antigua, en la cual tengamos que tener, si es un hecho histórico, tenemos que tener mucha precisión en el tipo de calzados que se llevaba en esa época, el tipo de ropa que se llevaba en esa época, el tipo de peinados. Todas estas cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Si hacemos una especie de steampunk, que mezclamos aquí un poco de futurista con cosas más retro y tal, no habría ningún problema, podemos inventar. Siempre y cuando la historia sea inventada, podemos añadir. Si nos basamos en un hecho histórico, por decir un ejemplo, la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial o batallas napoleónicas, cosas así, pues esos modelos, esos uniformes, esas cosas tienen que repetirse, tienen que ser. Si es la gente de esa época, de pueblos, de ciudades, tienen que llevar la ropa que llevaban en esta época. Tenemos que ser mucho más precisos. Sí que podemos meter algún guiño a alguna otra cosa y tal, pero hay que ser más preciso. A la hora de diseñar otra cosa, que ya nos lo podamos inventar, aunque esté ambientado en esa época, si es una historia inventada, puedes utilizar un poco el rollo de los peinados de la época, el rollo de la ropa, pero ya te la puedes inventar, porque no es algo histórico. Está ambientado en esa época, pero no es exactamente lo mismo. Bien, ¿qué más podemos decir? La estación del año también es importante. Si sucede en invierno, si sucede en verano, si sucede en primavera, ya sea por la ambientación del escenario. Si son países fríos, casi siempre va a haber nieve, casi siempre va a haber gente con chaquetas y tal. Pero no es lo mismo, por ejemplo, si la ambientamos en la Segunda Guerra Mundial en verano que la Segunda Guerra Mundial en invierno. Los uniformes son distintos, la gente es distinta, la ropa de la gente es distinta, los escenarios son distintos, todo esto. Y también el lugar donde sucede, que es lo que decíamos antes, si es un país frío, un país cálido, todo esto tiene una importancia a la hora de diseñar los personajes. Cuando tú los diseñas con ropa corta, por decir de alguna manera, de verano, ropa de invierno, todo cambia. El personaje va evolucionando, un día usará una ropa, otra, o a lo mejor el personaje en toda la historia sale con la misma ropa, tipo Asterix y Obelix, que siempre pues repiten igual.
Bien, pues esto serían un poco ideas, preguntarte todo tipo de, como si te lo preguntaras a ti, de dónde vienes, a dónde vas. Todo personaje tiene un antes y un después, ¿vale? Hay personajes que evolucionan de una manera, personajes que evolucionan de otra. Y todo depende de esto, ¿vale? Del personaje, de las características que tenga el personaje y sus ideales políticos, todo. Todas estas cosas, aunque luego no lo reflejemos, pero tienes que pensar en ello para saber. Y luego que cada personaje tiene un fin. A lo mejor si es el protagonista de la historia, pues sale desde algún sitio en busca de algo, o a por algo, o lucha contra algo. Esas cosas también tenemos que saberlas para reflejarlo en el personaje. Bien, pues yo ahora os voy a enseñar un poco, bueno, es un dossier, ¿vale? De personajes, que ya he enseñado algunas cosas. Es personaje protagonista con dos tipos de ropa. Aquí, por ejemplo, varias expresiones de ese mismo personaje. Otro personaje, este caso es un personaje secundario, donde aparece entero, aparece un elemento del personaje, que es el arma que utiliza. Y bueno, lo vemos que está fumando, es un personaje que fuma, un fumador, ¿vale? Luego aquí tenemos otro protagonista, en el cual pues vemos una vestimenta completa, con sus dos armas que puede utilizar durante la historia. Y aquí, por ejemplo, varias expresiones de personaje. Bien, y aquí personajes que son secundarios, que a lo mejor pues haces uno y haces varias expresiones para ver, bueno, para demostrar un poco si es un personaje serio, si es un personaje más graciosito y tal. Luego algún elemento, como podría ser el coche que se utiliza durante la historia. Elementos como pueden ser, bueno, localizaciones, que estas cosas, bueno, a la hora de hacer un proyecto, que esto ya hablaremos más adelante, se diseñan muchas cosas. Yo quería hablar solo de los personajes hoy, de cómo diseñar personajes, qué cosas hay que tener en cuenta para estas cosas, porque mucha gente me ha ido preguntando en vídeos anteriores para diseñar personajes, cómo dibujar a tal personaje. Bueno, todo depende tu estilo de dibujo. No es dibujar a Batman exactamente como lo dibujaría a lo mejor Frank Miller, o lo dibujaría Finch, o Stan... perdón, iba a decir una burrada. Bueno, es igual. Bueno, como lo dibujaría cualquier dibujante, sino como tu estilo. Cada dibujante lo que hace es que coge un personaje, sabe cómo es ese personaje, si es que ya existe o si lo diseña él, y lo dibuja a su modo, con su estilo. No tienes que copiar el estilo de otro. Sí que puedes fijarte en el estilo de otro, porque a lo mejor te gusta cómo hace los ojos, o cómo hace la forma de la mandíbula, de la cabeza, o cómo hace la musculatura, cómo hace la anatomía en general, pero no copiar a esos personajes. Bueno, pues esto ha sido todo. Quería explicaros un poco para diseñar qué haría falta, en qué nos tenemos que basar y todo esto. Espero os haya gustado, que os sirva. Cualquier duda que tengáis de este vídeo, de los que sean, me los dejáis en la cajetilla de comentarios. Suscribiros si no estáis suscritos para estar al tanto de cada vídeo que suba. Últimamente estoy subiendo menos vídeos, pero bueno, intento que los vídeos que subo sean bastante interesantes y que generen más contenido. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, podría haber hecho un vídeo de cómo dibujar un personaje, pero yo prefiero explicaros un poco cómo dibujar, cómo se crean personajes, y vosotros os explote la cabeza pensando en, vale, lo voy a hacer así, lo voy a hacer de otra manera. Y si tenéis alguna duda, ya sabéis que por las redes sociales, que las tenéis en la cajita de la descripción, podéis contactarme, podéis preguntar, podéis ver mis trabajos por allí. Y nada, eso es todo. Hasta la próxima. Hasta pronto.